Entre los efectos que nos ofrece CSS, también tenemos ahora la posibilidad de transformar un elemento. La transformación no es otra cosa más que modificar la forma en la cual se va a mostrar ese elemento, pero no afecta el lugar original que ocupa el elemento, solamente modifica el aspecto para la salida visual. Los efectos que podemos lograr principalmente son cambiar la ubicación de un elemento sin la necesidad de trabajar con el position, simplemente lo vamos a reubicar, cambiar el tamaño, la escala de ese elemento, o voltearlo o girarlo por completo con respecto a su eje original. Para esto voy a abrir un nuevo documento, voy a continuar con lo que habíamos hecho en algún momento de las distintas razas de extraterrestres. Habíamos hecho que el usuario pueda ver información sobre una determinada raza. Voy a hacer lo mismo con los grises. Voy a hacer un documento que tenga información puntual sobre esta raza alienígena. Entonces, me voy a basar, sí, inicialmente en el documento de los reptilianos. Lo voy a abrir y lo voy a guardar como para crear una copia. Y voy a poner grises.html. Guardo y vamos a cambiar los títulos. Razas grises. Vamos a levantar en los mismos CSS y vamos a cambiar entonces todos los contenidos, los textos que aparecen. Tengo información entonces para mostrar en la web. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Y lo mismo va a pasar con los textos que forman parte de la web. Básicamente este texto habla de la raza y por tratarse de una de las razas más conocidas o que más referencias culturales tiene, vamos a poner un poco de información sobre esta raza en el cine y la televisión. Entonces cerramos estos párrafos y abrimos los párrafos que correspondan y vamos a agregar en este lugar las referencias de la raza en la cultura pop con una serie de películas o series que han tenido aparición de esta raza de extraterrestres. Abro una lista para hacer referencia a todas las referencias, lógicamente, de esta raza. También abro y cierro un list item en este lugar. Voy a abrir otro list item en este lugar que cierra justo aquí. Y abrimos el último list item en este lugar. Y vamos a completar la estructura interna de cada list item agregando un título, el párrafo y una imagen que contextualiza lo que estamos hablando. Entonces, vamos a decirle que esto sea el nivel de encabezado que le corresponda. Si arrancamos con un H1, lógicamente cada una de las películas o series van a ser H2. Y esto va a ser lógicamente un párrafo cada uno de los textos que describe esa referencia en particular. Lo mismo va a suceder con esta película. Es un H2 que lo cerramos en este lugar y el párrafo que acompaña la descripción de la película y cerramos este list item aquí y el párrafo aquí. Y lo mismo va a pasar entonces con el último list item que inicializa en este lugar. Tiene este párrafo que cierra en este lugar. Y vamos a dejar todo bien tabulado, la estructura del HTML, de forma tal que estos list items queden adentro de la lista, también desde lo visual. Entonces tabulamos, eliminamos los espacios de más que quedaron, y le voy a agregar una imagen a cada uno. Me estaría faltando el último párrafo que aparece luego de la lista, que lo tenemos en este TXT preparado. Entonces copio esto. Y vamos a hacer, ya que estamos, el cambio adicional en el listado de razas para que la gente pueda acceder a ver más información. Entonces esto mismo que hicimos en este lugar, de leer más información sobre los reptilianos, va a suceder en este lugar. Entonces copiamos esto, metemos un BR entre un vínculo y el otro y ponemos aquí entonces que vaya a los grises y leer más sobre los grises. Entonces se supone que desde la web tenemos el vínculo para leer más, hago clic y puedo ver este documento en particular que está levantando y respetando todo el formato que hereda del CSS. Vamos a agregarle a cada uno de las películas
o de las referencias, su respectiva imagen, que las tengo adentro de la carpeta fotos como Gray bajo y la referencia Paul, Scary Movie y South Park. Entonces vamos a agregarle en la lista de las distintas referencias una imagen cuyo source viene de, salgo una carpeta, de la carpeta de las razas, voy a la carpeta de las imágenes que se llama fotos y cargo entonces el de Paul.jpg, cuyo alt va a ser Paul, película del 2011. Lo mismo va a pasar con Scary Movie, agrego una imagen cuyo source viene de la carpeta fotos y levanta Gray Scary Movie.jpg y el alt va a ser Scary Movie, película del 2003. Y por último, lo mismo va a suceder con South Park. Voy a levantar de la carpeta fotos el Gray southpark.jpg y el alt va a ser South Park serie de 1997. Si no me he equivocado en nada, deberíamos ver las distintas imágenes: la imagen de Paul, la imagen de Scary Movie y la imagen de South Park. Vamos a agregarle un ID a esta lista que va a ser referencias-Gray, y con este ID vamos a trabajar entonces en la hoja de estilo. Ya este TXT no lo necesito más, lo cierro. Venimos al formato, vamos a buscar esta lista y lo primero que voy a realizar es sacarle las viñetas. Le voy a dejar así un margen por defecto de 20 píxeles para cada lado y un padding inexistente. Así nos queda la lista más o menos organizada. Y le voy a decir a todas las imágenes que con respecto al texto esté al costado. Entonces vamos a volver a buscar referencias Gray, vamos a buscar los list items y las imágenes que se encuentran dentro del mismo van a flotar a la izquierda y tener un margen arriba de 0 píxeles, a la derecha y abajo de 10 píxeles y a la izquierda de 0 píxeles. Entonces va a suceder esto. Como bien sabemos, en el caso de las flotaciones, cualquier elemento que pueda agregarse en el espacio que quedó pendiente se va a tratar de insertar a toda costa, por lo cual al contenedor, a los list items, le vamos a dar un overflow automático para que recalcule todos los excedentes y se estire hasta donde termina la imagen, porque la imagen flotada, el elemento flotado no informa más su tamaño en alto, sí en ancho. Entonces actualizo y cuando termina la imagen corta el list item, cuando termina esta imagen corta el list item y lo mismo sucede con el último. Lo último que voy a realizar con las imágenes es darles intencionalmente un border radius del 50%. Como las imágenes son cuadradas, si miden el mismo ancho que alto, voy a tener un círculo con la referencia de la película que estamos usando. Ahora bien, veamos los distintos efectos que podemos hacer, ¿sí? La propiedad que se encarga de afectar cómo se ve un elemento es el transform. Lo que va a hacer es modificar el aspecto visual sin modificar el lugar que ocupa naturalmente esa etiqueta. El valor puede ser solamente una propiedad que queramos modificar o varias. Si son varias, separamos por espacios con respecto a la anterior o la siguiente. Y la transformación la podemos aplicar tanto al elemento, ¿sí? Tal como arranca la página web, o hacer un cambio de estado, como por ejemplo el focus, el active o el hover. En primera instancia lo voy a hacer con cómo carga la web y después sí le vamos a agregar un sutil efecto en el hover como para que se anime también este cambio de aspecto, ¿sí? Entonces, como podemos aplicar el cambio a cualquier estado, ¿sí? Vamos a poder transicionarlo para que quede un poco más estético al ojo. Lo primero que vamos a hacer es rotar un elemento, ¿sí? La rotación es lógicamente girar un elemento y esto no deforma su aspecto. Para eso el transform tiene una de tantas propiedades que es el rotate, la rotación. Acepta cualquier valor numérico acompañado por la unidad deg de degrees, que son los grados. Cualquier valor que sea positivo va a rotar el elemento hacia la derecha, o sea, en sentido de las agujas del reloj,
y cualquier valor negativo va a rotar el objeto hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario, que parecería que lo estamos rotando hacia atrás. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir a todas las imágenes que quiero que tengan un transform con el rotate y vamos a moverlo 45 grados. Con respecto a el aspecto original de la imagen, tal como vemos que Paul está de frente, cuando actualizo va a estar rotado 45 grados, entonces la imagen se voltea. Tengan presente que esto afecta el aspecto, ¿sí?, de la etiqueta, no su ubicación original, pero los list items creen que en realidad la imagen, que es recta, está terminando a esta altura, por lo cual me pasa esto de la barra de scroll. Vamos a hacer lo siguiente, le vamos a decir a todos los list items que tengan un overflow automático, pero que adicionalmente tengan un padding abajo de 30 píxeles, a ver si con eso lo podemos solucionar. No lo solucionamos. Debería darle un alto fijo o ver si desconozco. Si le doy un overflow en hidden, lo más probable es que se me corte la imagen. Ah, no, mira, lo arreglé perfecto. Ok, con el overflow hidden, ese fragmento pequeño de imagen que sobresale no está empujando, no está dando la información del scroll. Bien, lo rotamos. Como podemos ver, la imagen no se deforma, simplemente fue rotada y podemos ver que están todas las imágenes volteadas 45 grados en sentido de las agujas del reloj. Si lo quisiéramos para atrás, lógicamente serían 45 grados en sentido antihorario y estarían todas las imágenes volteadas para el otro costado. También podemos cambiar la escala. La escala es técnicamente un zoom del elemento. Para eso tenemos el scale, que acepta dos valores numéricos separados por coma. El primero es el escalamiento en ancho, o sea, en el eje X. El segundo valor separado por coma es el escalamiento en alto, es decir, el eje Y o eje Y, como quieran decirlo. Si no indicamos dos valores, sino que uno solo, asume el mismo zoom para ambos ejes. O sea que voy a hacer lo siguiente, separado por un espacio, le voy a dar una escala y le voy a dar un solo valor. Si el valor es mayor que 1, va a agrandar. 1 es el 100%, por lo cual entre 0 y 1 el elemento se va a achicar. Y también acepta valores negativos, que lo que van a hacer es darle ese zoom de 0 a menos 1, lo va a mostrar más chico, de menos 1 a menos lo que sea, lo va a hacer más grande, pero lo va a flipar, lo va a dar vuelta. Entonces, hagamos lo siguiente, le voy a dar una escala de 0.5, la mitad del tamaño. Cuando actualizo, podemos ver que la imagen ocupa la mitad del tamaño, pero en realidad la información que le está dando al HTML es su ubicación original. Por eso, este párrafo está corrido con respecto a la imagen. ¿Por qué? Porque cree que la imagen sigue ocupando hasta este lugar en particular. Ahora bien, también existe la posibilidad de afectar un solo eje, si no es que queremos modificar los dos, por lo cual hay un scale en X y un scale en Y, que acepta lógicamente un único valor numérico que afecta a ese eje en particular y no a los dos. Podríamos entonces haber dicho que la escala sea de menos 0.5, voy a ver la misma imagen, mismo tamaño, pero flipada para el otro lado. Flipa en el eje horizontal y también me flipó la rotación que le habíamos dicho y el eje vertical, porque estamos diciendo que flipe en los dos ejes. Podría decirle que solamente el eje horizontal sea menos 0.5 y el eje vertical 0.5. O sea que este invierte, pero este no invierte y ambos son la mitad del tamaño del elemento. Entonces lo tengo flipado en un solo eje. No va a ser nuestro caso, no lo quiero flipar, quiero sí la mitad del tamaño del elemento, pero en el mismo sentido en el que está la imagen originalmente. Y lo que podemos hacer también es modificar la traslación. La traslación es reubicar un elemento, pero a diferencia del position, que requiere de algún elemento padre que determine el eje top, bottom, left y right, la traslación siempre sucede desde donde ya estaba originalmente el elemento. O sea que podemos indicarle nuevamente dos valores separados por coma. El primero es el desplazamiento horizontal en el eje X. El segundo es el desplazamiento vertical en el eje Y o eje Y. Los valores positivos mueven el objeto en el eje horizontal hacia la derecha y en el eje vertical hacia abajo. Y los valores negativos mueven el elemento en el eje horizontal hacia la izquierda, es decir, hacia atrás, y en el eje vertical hacia arriba.
O sea que podríamos decirle que quiero un translate de 100 píxeles en el eje horizontal, 0 píxeles en el vertical. Verticalmente va a estar en el mismo lugar, pero horizontalmente se va a desplazar 100 píxeles desde donde estaba originalmente el elemento. Lógicamente, también tenemos la posibilidad de trasladar un solo eje por medio del translate X y translate Y, que va a recibir un único valor numérico acompañado de su unidad, píxeles, centímetros, pulgadas, lo que corresponda. Ahora, teniendo en cuenta que todas estas propiedades son transicionables, podríamos decir que el listitem espera el mouse over y va a ir a afectar la imagen de adentro. Y lo que vamos a hacer es resetear estas propiedades al tamaño original. Entonces, la rotación vuelve a 0 grados, es decir, a su ubicación normal. La escala vuelve a ser el 100% y la traslación vuelve a ser al eje horizontal, 0 píxeles en el eje horizontal, 0 píxeles en el eje vertical. Cuando voy a la web y actualizo, si paso el mouse por encima del list item, podemos ver que la imagen se reacomoda. La transición, ese suavizado que vemos entre un elemento, entre un estado y el otro, es porque ya en algún otro lugar habíamos dicho que todas las imágenes aceptan una transición. Si esto no estuviese, lo voy a quitar. Si esto no estuviese, el cambio sería lógicamente violento. Cuando paso el mouse por encima, vuelve a su formato normal, tanto con el sepia que venimos heredando del video de filtros, como con la escala, la traslación y la rotación. Entonces, volvamos atrás. Sí vamos a dejar la transición, sí va a durar medio segundo, y lo único que le voy a eliminar que no queda bien en nuestro caso es la traslación, que solamente estaba a los fines de explicar que existe esa propiedad. Entonces, vamos a la web, actualizamos y desde el centro entonces se hace el escalamiento propio de la imagen, la rotación, y no hay traslación en este caso para que no confunda la reubicación principalmente. Queda una última propiedad del transform, que es el skew. El skew lo que es el sesgado. El sesgado es cambiar un ángulo, ¿sí?, la punta de un elemento con respecto a la de enfrente. El skew lógicamente acepta dos valores separados por coma que están representados en grados. El primer valor es la perspectiva en el eje horizontal, o sea, el eje X. El segundo es la perspectiva en el eje vertical, es decir, el eje Y. Y lo que va a hacer es cualquier valor positivo va a tomar el borde de abajo y lo va a mover para adelante sin mover el resto del elemento, y el de la derecha lo va a mover para abajo, o sea que esta punta se movería para este lado. Cualquier valor negativo va a trabajar con el borde de arriba, lo va a correr para adelante, y el de la izquierda lo va a correr para abajo, o sea que este eje se correría hacia abajo y hacia la derecha, ¿sí?, para adelante. Vamos a darle un sesgado a algún elemento. Venimos aquí. Voy a obtener el párrafo. Así lo vemos con algún elemento que no sea puntualmente la imagen. Voy a venir a este lugar. Voy a copiar toda la cascada y vamos a decir que queremos trabajar con el párrafo. Le vamos a decir, en el caso del párrafo, que queremos un transform que haga un skew de 20 grados en el eje horizontal, 0 grados en el eje vertical. Vamos a la web, actualizamos y podemos ver que el párrafo movió el borde de abajo hacia la derecha y el borde de arriba hacia abajo, si es que lo hubiese modificado, que no lo modifiqué, por lo cual conserva el mismo lugar, ¿sí? Por lo cual esto va a dar una falsa sensación de perspectiva o de inclinación, ¿sí?, con respecto al objeto que estamos sesgando. Lógicamente también es transicionable, también lo podemos volver a cero. Esto solamente lo muestro para presentarlo, no nos afecta y no es aplicable a nuestro modelo de página web. Entonces simplemente sepamos que existe. Ahora, todas estas transformaciones, bueno, lógicamente también tenemos la posibilidad de sesgar un único eje, solamente el eje X o el eje Y. Y todas estas propiedades, CSS, todas estas transformaciones, suceden desde el punto central del objeto. Como podemos ver en el caso del zoom y de la rotación, tenemos el centro de la imagen y parece que del centro hacia afuera
está sucediendo. Esa ubicación, que es el centro exacto del eje horizontal y vertical, tiene el nombre técnico de punto de registro. Ese es el lugar donde se marca el nodo desde el cual se hace la rotación, el zoom y la escala. Hay una propiedad llamada Transform Origin que nos permite reubicar este punto de registro siempre calculado desde la esquina superior izquierda del objeto, ¿sí? Por lo cual tenemos, lógicamente, separado por espacios, el punto de registro del eje horizontal y el punto de registro del eje vertical. Acepta las palabras claves top, center y bottom, y left, center y right, si lo queremos ubicar en algún lugar puntual por las palabras claves, o también, como sucede con las imágenes de fondo, acepta valores numéricos con su unidad. O sea que podría ser al top left o podría ser a 20 píxeles y 40 píxeles, ¿sí? Son dos valores separados por espacios. Veamos cómo cambia sutilmente el caso de la imagen. Si le decimos a la imagen que es su punto de registro, o sea que todas estas transformaciones, en vez de calcularse del centro, van a tener un transform origin que reubique en el eje horizontal a la izquierda y en el eje vertical arriba. Entonces, cuando voy a la web y actualizo, podemos ver que en vez de en el centro, ahora la rotación y todo lo demás sucede desde donde estaba la esquina superior izquierda. Y cuando hace el efecto, lógicamente, ese punto es el que está clavado en el HTML y todo lo demás se mueve en base a este eje de aquí, la esquina superior izquierda, ¿sí? Entonces, también podemos manipular desde dónde sucede el efecto. Lo más común, no quiere decir que sea lo mejor, es que generalmente sucede desde el centro exacto del elemento, pero de esta manera entonces también podemos afectar cómo se ven los elementos, no solamente en su gama de colores, como pasa con los filtros, sino también en su aspecto, una vez más, sin alterar el resto del flujo de las cajas que creen que el objeto original nunca fue afectado. Es solamente para los fines técnicos visuales. Y un último detalle que es bueno tener presente: todos los elementos que tienen filter y que tienen transform también aceptan un z-index, porque técnicamente lo que hace CSS es darles un falso position. O sea que si este texto de Paul tuviese que estar por encima de esta imagen que está siendo afectada, podríamos tranquilamente buscar ese encabezado, sh2. Vamos a hacer lo siguiente: duplico esto y le digo que busque sh2, que le dé una posición de tipo relativa. La relativa no es ubicable, es solamente para cualquier elemento adentro, pero le podríamos decir que su z-index sea de 10. Lógicamente cualquier valor mayor a 1 está por encima de los demás, por lo cual cuando vengo aquí y actualizo, por más que la imagen pasa después, las transformaciones y los filtros lo que hacen es trabajar con una falsa posición. O sea que acepta esto del z-index para reacomodarlo y pasa por detrás entonces del encabezado en vez de aparecer por encima del mismo.